absolutamente que ha ido de la mano de esta lamentable situación sanitaria que hemos tenido que padecer. Pero felizmente podemos estar hoy dando inicio a un nuevo ciclo lectivo y eso es lo más importante. Esto alteró nuestras vidas. Nos tuvimos que familiarizar con cosas que jamás estuvimos familiarizados. Tuvimos que familiarizarnos con que nos estén tomando la temperatura en la frente, en cada lugar a donde hemos ido, con una indumentaria que prácticamente nos ha transformado en robot a todos, donde nos hemos tenido que realizar hisopados periódicamente, donde nos hemos tenido que someter a vacunaciones que desconocíamos y que yo espero ustedes todos estén vacunados, ¿eh? Y si no se han vacunado, háganlo, porque es la única manera de cortar esta desgracia que nos ha tocado y nos toca vivir. Pero nos hemos tenido que familiarizar durante 2 años y medio con todo esto, y bueno, y hoy estamos felizmente saliendo de a poco y pudiendo retomar nuestras actividades rutinarias, nuestras actividades habituales. Vamos a hablar entonces de la enseñanza de la asignatura, y en tal sentido, como primera medida, les tengo que resaltar que todas las actividades operativas a realizarse en la enseñanza de nuestra asignatura se basan en la enseñanza teórico-práctica, sustentado este concepto en que se trata de una materia eminentemente clínica, en la cual se deben incorporar conocimientos muy exhaustivos para posteriormente desarrollar técnicas muy precisas. En consecuencia, nosotros vamos a desarrollar la actividad docente en base a clases teóricas, que desde ya les digo van a ser virtuales, no vamos a tener presencialidad, y trabajos prácticos que felizmente sí serán presenciales. En primer término, ustedes tienen que contar con la ficha individual del alumno. Esta ficha ustedes la pueden adquirir directamente en la cátedra, se la solicitan a nuestro secretario. Es un documento sumamente importante, tiene un valor muy importante desde el punto de vista legal, porque ahí va a constar toda la actividad que ustedes van a desarrollar durante el ciclo lectivo. Por lo tanto, deben constar claramente los datos personales de ustedes. Aquí vamos a sentar las calificaciones de los exámenes parciales, también de la cantidad de intervenciones quirúrgicas que vayan a desarrollar. Es decir, es un documento muy, pero muy importante que ya lo pueden ir adquiriendo. En el reverso, el docente va a sentar toda la actividad clínica, es decir, todos los trabajos prácticos que ustedes vayan desarrollando, con los datos personales del paciente que han atendido, la técnica anestésica que han desarrollado, los elementos que han extraído, y esto posteriormente va a ser decisivo para obtener la condición final de cada uno de ustedes. Entonces es fundamental que vayan adquiriendo la ficha individual del alumno. Esto que yo les estoy mostrando y otros cuadros más, yo se los voy a proporcionar vía WhatsApp a cada uno de los profesores asistentes, y ellos a su vez se los van a reenviar a ustedes cuando organicen los respectivos grupos de WhatsApp por comisión. Así que no se hagan problemas si no pueden copiar todo esto. Simplemente les digo que los contenidos de nuestra asignatura tienen un eje temático, un eje central, basado en dos pilares, que son la anestesia local y la exodoncia. Por eso esos contenidos sobre los cuales luego se ha desarrollado un programa analítico está compuesto por 7 unidades temáticas que van desde la anestesia local, las diferentes técnicas, la exodoncia de elementos normalmente implantados en ambos maxilares, las extracciones por técnica de colgajo, con alveolectomía o sin alveolectomía en dientes normalmente implantados, la técnica de odontosección, las extracciones de raíces y ápices y la aplicación de elevadores en exodoncia, ese gran capítulo que corresponde al tratamiento quirúrgico de los elementos dentarios retenidos, y una unidad de cierre que tiene por objeto llevar adelante una síntesis de lo aprendido y la aplicación en la resolución de casos clínicos diversos. En esto se basa la actividad de nuestra cátedra, estos contenidos. Y tenemos un programa analítico compuesto por 10 unidades basadas en una compatibilidad temática, que posteriormente también cada uno de sus profesores asistentes se los va a proporcionar, no hace falta que se pongan a copiarlo porque no van a terminar nunca. Y nosotros, para poder llevar adelante cualquier tipo de actividad en lo docente,
tenemos que recurrir a una bibliografía que nosotros les vamos a recomendar. Es decir, no basta con las explicaciones que ustedes recibir de parte nuestra en las clases magistrales que les vamos a ofrecer, ni el siquiera en los trabajos prácticos. Hay una bibliografía en la cual debemos ampliar los conocimientos y que nosotros se las vamos a recomendar porque son textos que nosotros hemos podido en su momento corroborar sus contenidos, pero hay un detalle que vale la pena destacar también. Estos textos no siempre están lo suficientemente actualizados. Es una bibliografía que a veces ya tiene algunos años de antigüedad. Y por otro lado, no siempre cada uno de estos libros ofrece el criterio que nuestra cátedra tiene respecto de ciertos temas, de ciertos tópicos y que nosotros pretendemos enseñar. Son libros de consulta, también se los vamos a proporcionar para que ustedes lo tengan. Y muchos, por no decir la mayoría de ellos, los pueden encontrar en la biblioteca de nuestra facultad. Pero desde hace ya algunos años, nosotros contamos con el libro que es nuestro verdadero orgullo, del cual tengo también el honor de haber sido uno de sus autores, conjuntamente con el profesor doctor Jorge Marcelo Gilligan, quien me precedió en la construcción de la cátedra, con quien he compartido muchísimos años de docencia. Este libro que comercializa la Editorial Médica Panamericana para 34 países de habla hispana, si no me equivoco, lo pueden encontrar en la mayoría de las librerías de Córdoba, es un verdadero orgullo. Con el doctor Gilligan, en determinada situación advertimos la inexistencia de documentos abarcativos en el idioma castellano que pudieran representar realmente lo que nosotros pretendíamos en materia bibliográfica para el estudiante de odontología. Entonces, si bien es cierto, toda la bibliografía es importante, en este libro, que cuenta con la colaboración de todo el personal docente de la cátedra, ustedes van a encontrar el desarrollo completo de la asignatura, en cada uno de sus capítulos, en cada uno de sus tópicos que coincide con el programa analítico de la asignatura y con los contenidos básicos que recién acabo de mencionar. Es un libro muy interesante, está redactado y está diseñado al alcance del estudiante de odontología. Esa ha sido nuestra mayor ambición con el tema de su redacción y que por supuesto nosotros le vamos a recomendar. Pero hay algo que yo tengo que destacar y que quiero que quede muy, pero muy claro. Esta cátedra no obliga al alumno a adquirir el libro de nuestra autoría. ¿Está claro? Nosotros no obligamos a comprar este libro. El mismo puede obtenerse voluntariamente o consultarse en la biblioteca de nuestra facultad, la que cuenta con ejemplares que nosotros mismos hemos donado y otros que han sido adquiridos para tal fin. Es decir, y lo reitero a este concepto, nosotros no pretendemos ganar plata con el libro a costa de ustedes. No les vamos a exigir de ninguna manera la compra de este libro, se la sugerimos, porque es una bibliografía que les puede servir incluso luego para la vida profesional, para quien se dedique a esta especialidad, y que entendemos que el costo que el mismo tiene es realmente accesible también. Lo que sí les tengo que dejar perfectamente establecido, que vamos a ser muy severos con quienes observemos fotocopiando el libro, porque los libros no se pueden fotocopiar, tienen su propiedad intelectual, y el personal de la Editorial Médica Panamericana ya ha tenido varios encontronazos con quienes en alguna ocasión han intentado, en lugar de comprar el libro, fotocopiar. Nosotros les proveemos a la biblioteca de los ejemplares para que ustedes puedan retirarlos, para que puedan consultarlos y lo pueden comprar si ustedes quieren. Pero el libro no se puede fotocopiar como ningún libro se permite fotocopiar en ningún país del mundo. ¿Está claro? Hecha esta salvedad, vamos a hablar de la enseñanza teórica de nuestra asignatura. Y acá hemos tenido que introducir un sinnúmero de modificaciones porque hemos tenido que recurrir, como lo estamos haciendo en este momento, a una enseñanza teórica virtual. Esa enseñanza teórica virtual ha sido nuestro bote salvavidas durante la época de la pandemia. Nos hemos tenido que familiarizar con muchos de estos procedimientos, con muchas cuestiones que anteriormente desconocíamos, y en general podemos decir que, en primer término, estas clases virtuales no van a ser obligatorias, son absolutamente voluntarias,
Podemos tener la posibilidad quizá de realizar alguna clase virtual en vivo, cosa que yo creo que va a ser imposible. Creo que esta va a ser la única clase en vivo. Y sí vamos a recurrir a las clases virtuales grabadas. Todas las clases de nuestra asignatura ya han sido grabadas en la plataforma virtual a la cual ustedes pueden recurrir ingresando al aula virtual de nuestra facultad. Ya vamos a ver cómo. Pero básicamente, si tomamos en consideración las clases en vivo, si es que alguna podemos llegar a dar, van a tener un horario a confirmar, van a ser previamente informadas y por supuesto se van a dictar a través de la plataforma virtual. Pero las clases virtuales grabadas tienen un montón de ventajas, y más en esta situación, y más en estas épocas, y más con este tener que haber reducido el periodo lectivo a 6 meses, donde prácticamente se nos torna imposible poder dictar clases presenciales o poder dictar clases virtuales en vivo. El aula virtual ha sido, como yo les decía recién, el bote salvavidas en época de la pandemia, pero fue una estrategia pedagógica que se ha transformado actualmente en una verdadera herramienta pedagógica de suma utilidad. Por lo tanto, esas clases virtuales grabadas, que por supuesto tampoco son obligatorias, no tienen una exigencia horaria, porque ustedes ingresan al aula virtual, buscan las diferentes clases, ingresan a través del link correspondiente, que ya lo tienen en ese sitio, y pueden observar la clase en el horario que ustedes quieran, por el medio que ustedes quieran, con el dispositivo que ustedes quieran, ya sea una tablet, un teléfono celular, una notebook o una computadora común, y no requiere informe previo, porque ustedes la ven cuando quieran, en las circunstancias que quieran, la pueden rebobinar, la pueden observar varias veces, es decir, es una comodidad. Si bien es cierto, a mí me gusta la presencialidad y nunca la voy a reemplazar, pero es una herramienta muy valiosa, donde cualquier tipo de duda ustedes la pueden evacuar después con nosotros, con sus respectivos profesores asistentes, pero que les va a significar realmente la posibilidad de acceder de manera cómoda y sencilla a los contenidos y a los conocimientos de nuestra asignatura. Pero tengan en cuenta una cosa, si bien es cierto, las clases no son obligatorias, a nadie se le va a poner inasistencia, pero en las clases que están grabadas, ustedes van a encontrar diferentes resoluciones, diferentes cuadros sinópticos, un material absolutamente diseñado con fines didácticos, para que ustedes puedan familiarizarse y de esa manera incorporar con la ayuda de la bibliografía y de las explicaciones vertidas en los trabajos prácticos de los conocimientos que nosotros pretendemos que ustedes incorporen para llevar adelante la actividad clínica de nuestra asignatura. Si ustedes no ingresan a esas clases, no van a tener conocimientos, lógicamente después les va a resultar muy difícil poder realizar la actividad clínica sin contar con todo tipo de inconvenientes. Entonces yo siempre les sugiero, entren a las clases virtuales, observen las clases virtuales, véanlas las veces que ustedes quieran y nos consultan posteriormente cualquier tipo de inconveniente o cualquier tipo de duda. Esta es una sugerencia que se las hago a todos. Y esto que yo he extractado, estas primeras 9 clases virtuales, son de suma importancia y yo creo que es conveniente que las observen como primera medida. De esta manera ustedes la van a encontrar en el aula virtual, tienen los accesos correspondientes, ustedes ingresan al aula virtual, les va a pedir su correo institucional, su clave, su contraseña, y pueden acceder a cada una de las clases que no tienen una duración prolongada, son clases de una duración relativamente reducida, y les va a permitir familiarizarse con los conocimientos que ustedes tienen que poseer para desarrollar posteriormente la actividad clínica sobre pacientes. Esto es muy importante, chicos, es muy importante porque van a necesitar de estos conocimientos de anestesia local y de exodoncia de elementos normalmente implantados para el inicio de los trabajos prácticos presenciales sobre pacientes, para lo cual nosotros nos vamos a ocupar de observar y de valorar esos conocimientos que ustedes poseen para autorizarles el poder desarrollar la actividad clínica.
Esto también se los van a enviar los profesores asistentes, lo van a poder tener todo el tiempo que quieran. Y vamos a hablar de la enseñanza práctica de nuestra asignatura, que ustedes saben, gira en torno a ese eje temático, a esos dos ejes temáticos de anestesia local y exodoncia. A diferencia de la actividad teórica, vamos a realizar una actividad práctica presencial, que gracias a Dios venimos realizando desde el comienzo de este año 2022, al cual han podido acceder los alumnos del ciclo 2021 y el cual esperamos también puedan finalizar ustedes de manera correcta y sin inconvenientes en marzo del año próximo. Esa actividad práctica presencial es una actividad clínica que se va a iniciar la semana próxima, los días lunes 8 y martes 9 de agosto, de manera presencial, pero informativa, es decir, sin la concurrencia de pacientes. Simplemente ustedes tienen que concurrir en los horarios que ya han sido subidos al aula virtual, según la inscripción que han realizado y según la distribución que se ha efectuado de acuerdo a esos horarios en comisiones a cargo de los respectivos profesores asistentes. En esa actividad de la semana próxima va a ser una actividad informativa, va a ser un conocimiento mutuo, se van a fijar pautas de trabajo, se afianzarán algunos conocimientos, se evacuarán algunas dudas, se fijarán posturas de trabajo para lo que va a venir más adelante, que Dios mediante desde la otra semana ya va a ser presencial, pero con la atención de pacientes por parte de ustedes. Nosotros vamos a apelar a los conocimientos que ustedes ya traen de antemano, de materias afines, sobre todo de cirugía 1, y vamos a tratar de afianzarlos, pero para ello necesitamos que ustedes colaboren con nosotros a través de la incorporación o del refrescar esos conocimientos básicos de anatomía, de farmacología, de semiología, de radiología, para poder llevar adelante una actividad clínica verdaderamente acorde a las circunstancias. Esa enseñanza práctica de cirugía 2B se basa en trabajos prácticos presenciales, como recién lo decía. Es una actividad clínica sobre pacientes. En las salas clínicas de nuestra cátedra, nosotros contamos con 6 salas clínicas, y tengan en cuenta que es una actividad evaluativa. Es decir, no solamente tenemos que contabilizar práctico realizado, sino práctico aprobado. ¿Correcto? Y eso luego incide directamente en la condición final de cada alumno. Esa actividad evaluativa no significa que le van a poner una calificación si hicieron bien o hicieron mal una extracción, sino que se va a evaluar todo. Se van a evaluar los conocimientos, la posición paciente-operador, el instrumental específico, la técnica quirúrgica, la técnica anestésica, los datos que constan en la historia clínica, es decir, un trabajo integral que será evaluativo y que servirá para ubicarlos posteriormente en las condiciones académicas que nuestra cátedra tiene al finalizar el ciclo lectivo. Además, esa actividad evaluativa tenemos que tener en cuenta que lo que decíamos recién, el alumno debe poseer los conocimientos teóricos suficientes y demostrables ante el docente como para realizar el trabajo práctico de manera eficiente, porque en caso contrario, la actividad clínica o no será autorizada o no será valorada o no será considerada dentro de los trabajos que ustedes tienen que cumplimentar. ¿Está claro? Es decir, que ustedes no pueden intentar realizar la extracción de tal o cual elemento si no conocen qué nervio tienen que anestesiar, qué técnica quirúrgica van a aplicar, o si no conocen el instrumental específico que van a utilizar, o la manera en que van a realizar la técnica quirúrgica de acuerdo a los principios básicos que la misma tiene. Todo eso ustedes lo pueden incorporar en las clases que están grabadas, por eso les recomiendo estas 9 primeras clases que están grabadas, por supuesto con el complemento de la bibliografía que les hemos recomendado. ¿Correcto? La cátedra cuenta, como recién les decíamos, con 6 salas clínicas que debieron ser reacondicionadas, como ustedes pueden observar, luego del periodo pandémico. Se han colocado estos biombos, estas mamparas, para separar cada uno de los sillones en los cuales ustedes van a trabajar. Se van a cumplimentar estrictas medidas de bioseguridad sumadas a las que ya poseemos, a las que siempre hemos aplicado, y que lógicamente cada docente se las va a detallar en el próximo práctico de la semana entrante. Pero hay que tener en cuenta que
Esas salas clínicas deben ser absolutamente protegidas y cuidadas. Nuestros equipos son muy vulnerables porque son muy utilizados. Entonces les vamos a pedir, por favor, el máximo de cuidado con las instalaciones, que siempre las manejen con cuidado, porque si lamentablemente hoy un equipo se deteriora, yo les aseguro que es muy, pero muy difícil conseguir los elementos suficientes para poder repararlo en esta etapa lamentable que nos toca vivir en nuestro país en estos días. Y ello no escapa a las generales de la ley, ¿verdad? Con respecto a los trabajos prácticos presenciales, acá yo quiero hacer una salvedad porque en el guaraní no figura correctamente, creo que en el aula virtual tampoco. Los prácticos se van a desarrollar por una organización basada en burbujas que se hizo a comienzo del ciclo lectivo 2021, donde nuestra cátedra trabaja los días lunes y martes, mañana y tarde. Los lunes, y esto tomen nota por favor, el horario es de 9 a 12 y de 13 a 16. ¿Por qué? Porque en el guaraní figura el horario que nosotros teníamos antes de la pandemia, es decir, iniciábamos de 9 a 13 horas y posteriormente de 14 a 18. Los prácticos, luego de los protocolos establecidos a través de la organización por burbujas, tenían que ser necesariamente de 3 horas de duración, no más de eso. Por eso se reestructuró el horario, y les digo esto porque puede figurar erróneamente en el guaraní. Lo mismo el día martes, por la mañana de 9 a 12 y por la tarde de 13 a 16 horas. Estos trabajos prácticos, dijimos, los vamos a realizar en salas asignadas. Eso significa que un alumno va a trabajar siempre en su misma sala. No puede trabajar hoy en una sala y mañana en otra. Va a trabajar en un horario preestablecido. Es decir, no puedo trabajar yo un práctico hoy a la mañana y la semana que viene a la tarde. Y van a trabajar 2 alumnos por sillón, donde van a ejercer los roles de operador y de ayudante. Es muy importante esta tarea complementada de ambos, para lo cual quienes trabajen conjuntamente en ese sillón dental van a tener que organizar su actividad de manera coherente para poder realizar un trabajo en equipo que sea en beneficio de ambos. Hemos tenido muchas veces situaciones muy desagradables con esto. A veces alumnos que monopolizaban las instalaciones y donde nosotros hemos tenido que intervenir porque hemos tenido verdaderas peleas por el equipo, por el paciente, y esto no puede suceder. Tienen que coordinarse perfectamente en base a la amistad, en base a que son pareja, en base a lo que ustedes quieran, pero siempre respetando los roles de operador y de ayudante que se invierten posteriormente cuando quien trabajaba luego debe ayudar necesariamente a su compañero para poder aprovechar al máximo el trabajo práctico. Es muy importante la presentación del alumno y la presentación del paciente, no solamente por la presentación que hemos tenido que incorporar en cuanto a indumentaria a raíz de esta pandemia que hemos tenido que soportar y las nuevas medidas de bioseguridad, sino porque además ustedes tengan en cuenta que estamos trabajando en un ambiente quirúrgico. Y en consecuencia es muy importante la presentación de ustedes con su respectivo atuendo, con las batas quirúrgicas, el gorro, el barbijo, los lentes protectores, los cubrezapatos, es decir, toda la indumentaria que se debe presentar para el trabajo odontológico en cualquier circunstancia y en cualquier ámbito. Y por supuesto, la presentación del paciente, que tiene que estar en las mismas condiciones, lo suficientemente protegido, con todo el atuendo para que ustedes puedan realizar de manera conveniente el acto quirúrgico en cada uno de los trabajos prácticos. ¿Correcto? Tengan en cuenta que en virtud de esta pandemia de COVID-19, la presentación en las salas clínicas de alumnos y pacientes debe respetar íntegramente los protocolos establecidos, es lo que decíamos recién, porque de lo contrario no se les va a permitir la permanencia en la sala, en el ámbito de la cátedra. Si ustedes por alguna circunstancia deben salir de la cátedra, deben quitarse el atuendo y deben incorporar un atuendo nuevo al reingresar. ¿Correcto? Entonces, por favor, no nos pongan en la situación de tener que anularles trabajos prácticos o no permitirles trabajar porque no cuentan con el atuendo adecuado y exigido, ¿verdad? Los trabajos prácticos presenciales requieren de un sinnúmero de cosas, ya lo vamos a ver mejor en detalle, pero por supuesto requieren de una historia clínica completa,
que además de ser fundamental e importantísima por lo que nos ofrece para nuestra práctica odontológica, representa también una valiosa herramienta que nos defiende ante situaciones de tipo legal. Es muy importante, la historia clínica debe estar completísima. El estudio radiográfico debe ser un paradigma. No podemos concebir extracciones dentarias sin un estudio radiográfico. Lamentablemente, el estudio radiográfico no se puede realizar más en nuestra cátedra. No contamos con la posibilidad de tener una sala de rayos como lo teníamos antes de la pandemia, es decir, que el estudio radiográfico ya cuenta absolutamente por cuenta de ustedes, pero sin la radiografía y una correcta imagen radiográfica, porque a veces nos traen radiografías mal reveladas o con imágenes que absolutamente son incompatibles con lo que uno necesita. Un buen estudio radiográfico y en muchos casos estudios complementarios, porque en algunas situaciones deberemos derivar ese paciente por algún hallazgo clínico en su historia clínica, por ejemplo, pacientes que vienen con problemas de hipertensión, lo hemos visto muchas veces, u otras patologías, y que deben pasar primero por el consultorio médico, donde quizá se autorice o se desautorice el trabajo correspondiente en esa situación y en esa circunstancia, ¿verdad? Entonces, historia clínica completa, estudio radiográfico completo y estudios complementarios cuando fuese necesario. Esta es la historia clínica de nuestra cátedra, que con algunos de los docentes hemos conversado respecto de la posibilidad de modificarla en futuros ciclos, pero por ahora es la que ustedes tienen que completar debidamente. Esta historia clínica la solicitan en la secretaría de la cátedra, se la solicitan al secretario. Tienen ustedes una foja quirúrgica que es muy importante, ahí tienen que constar todos los datos del paciente, es muy importante el diagnóstico, es decir, el motivo por el cual pretendemos realizar tal o cual intervención. Completar todo lo que concierne a posibles antecedentes del paciente y en esta otra instancia que corresponde al consentimiento informado. El paciente debe firmar su consentimiento para que nosotros podamos llevar adelante el acto quirúrgico. No vamos a aceptar ningún tipo de trabajo práctico que no cuente con la historia clínica completa, con la firma del paciente en su consentimiento, la firma del alumno y del profesor asistente. Y esta historia clínica, una vez que ustedes finalizan el acto quirúrgico y la completan debidamente, se la entregan al docente. ¿Para qué? Para que el trabajo que ustedes han realizado, y por eso es muy importante esta pequeña parte de la historia clínica, tiene que estar completo, porque allí figuran los elementos que ustedes han extraído, la técnica anestésica, la técnica quirúrgica, y esto es lo que el docente, el profesor asistente, luego va a volcar en la ficha individual de cada uno de ustedes. Es lo que va a servir luego para contabilizar los trabajos prácticos que ustedes poseen y si concuerdan con las exigencias para acceder a la regularidad de la materia. Entonces, nunca se olviden, por favor, de completar esto en la historia clínica, porque esto les concierne a ustedes muy especialmente también. Con respecto al tema del instrumental, y en este rubro quiero ser muy concreto y muy preciso. El instrumental debe estar completo en todos los trabajos prácticos que realicen, independientemente de la técnica quirúrgica que vayan a desarrollar. A mí no me interesa si yo no voy a realizar técnicas de extracciones por colgajo en los primeros prácticos, pero una extracción muchas veces se complica y es necesario cambiar la técnica quirúrgica y el docente tiene que colaborar con ustedes y requiere del instrumental completo que ustedes deben poseer todos los trabajos prácticos. Ese instrumental tiene un proceso de preparación, tiene un proceso de esterilización y tiene también un proceso de manipulación. Con respecto a lo primero, el proceso de preparación, ese instrumental tiene que estar perfectamente lavado, perfectamente limpio, exento de todo resto de material orgánico, para que luego de secado se pueda colocar debidamente en la caja de instrumental y llevarse a estufa a esterilizar a la central de esterilización en los horarios preestablecidos. Los alumnos que trabajen los días lunes podrán esterilizar el instrumental hasta el día viernes, en tanto que aquellos alumnos que realicen sus trabajos prácticos el día martes podrán esterilizar hasta el día lunes.
Tengan en cuenta que el personal de enfermería cuenta con toda la información detallada que le proporciona la central de esterilización. Es decir, no intenten, como muchas veces lo hemos visto, realizar cualquier tipo de actividad clínica sin haber esterilizado el instrumental, porque figura todo eso en la planilla que la central de esterilización le extiende al personal de enfermería, y ahí vemos claramente quién ha esterilizado y quién no ha esterilizado el instrumental, ¿verdad? Entonces, por favor, cumplen los horarios. El instrumental, les reitero, completísimo. No debe faltar absolutamente ningún instrumento en la caja de instrumental, desde el primero hasta el último práctico. Ese instrumental debe presentarse de manera completa, en las mejores condiciones y esterilizado en los horarios que han sido establecidos. Tengan en cuenta que la inobservancia de alguno de estos requisitos, en esos casos el trabajo práctico será automáticamente anulado o se les imposibilitará trabajar. Entonces vean cuántas cosas son importantes de tener en cuenta hasta ahora. Es muy triste que se les tenga que anular o no considerar un trabajo práctico porque no han esterilizado. Es muy triste que no se les tenga que considerar un trabajo porque no han estudiado. Es muy triste que no se les considere un trabajo porque no poseen la presentación en la sala como debe ser. Es decir, pongamos atención en todos estos detalles, porque luego todos esos trabajos que no se realizan cuentan para la condición final y, en consecuencia, para determinar si acceden o no acceden a la regularidad de nuestra asignatura. Este instrumental, lo que ustedes están viendo, las pinzas, los elevadores, les será provisto por la cátedra. Ustedes no tienen que traer este instrumental, aunque lo posean, aunque cuenten con el mismo. El instrumental que la cátedra les va a proveer es el instrumental de pinzas, el instrumental de elevadores, donde se va a sentar en una planilla el nombre del alumno que lleva tal o cual pinza, que ustedes tienen que solicitar correctamente en enfermería. Necesito la pinza para extracción de tal o cual elemento, porque si ustedes se equivocan, la enfermera les va a proveer lo que ustedes le pidan. Y posteriormente, no es excusa decir la enfermera me dio una pinza que no correspondía. La enfermera le va a dar la pinza que ustedes le pidan. Y posteriormente, y una vez utilizada, tiene que estar perfectamente lavado ese instrumental y depositado en las cubas que ustedes van a ver en enfermería con el antiséptico correspondiente, para que luego ese instrumental pueda ser esterilizado por parte de la cátedra. ¿Correcto? Muy bien. Y esto sí es un detalle que por favor ténganlo en cuenta, muy, pero muy, muy, muy importante que lo tengan en cuenta, que es la manipulación del instrumental. Cuando hablamos de manipulación, no solamente hablamos de la manipulación de las pinzas, de los elevadores, de manera correcta y de acuerdo a su ortodoxia en cuanto a la aplicación que tienen, sino fundamentalmente tengan por favor mucho cuidado con el instrumental corto punzante. Esto que ustedes están viendo en estas imágenes, yo lo he puesto aquí, es profeso, y son 4 barbaridades. No intenten de ninguna manera envainar las agujas que han utilizado con el cubre agujas, así de manera temeraria, haciendo equilibrio en el aire, o con un alicate o con otro instrumento. Ustedes tienen que envainar esa aguja con el cubre aguja puesto sobre la mesa y levantándolo con la aguja. Lo mismo sucede con el cuidado que tienen que tener con las agujas de sutura, con las hojas de bisturí. Esto, por favor, está terminantemente prohibido, porque lamentablemente año a año tenemos que sufrir estos accidentes cortopunzantes que nos preocupan mucho a todos y que desgraciadamente, en virtud de los protocolos que establece la Comisión de Bioseguridad de nuestra facultad, requieren de que ustedes, en una situación de este tipo, tienen que concurrir al Hospital Rawson junto con su paciente a realizarse una serie de estudios y eventualmente a someterse a algún tipo de cóctel medicamentoso inmunológico que, créanme, según lo que me han manifestado, es bastante delicado. En síntesis, por favor, yo les pido que extremen completamente las medidas de cuidado con el instrumental corto pulsante, la manipulación del instrumental. Aún cuando a veces estamos apurados por irnos, por terminar el trabajo práctico, por terminar la jornada. Tengan mucho cuidado con este detalle. Y si tenemos que hablar de la organización de la actividad clínica, esta síntesis que atañe al alumno y que atañe al profesor asistente,
Yo se las he resumido aquí, también se las vamos a proporcionar. El alumno tiene que preparar el instrumental necesario en la mesa clínica, con la ayuda de su compañero, de su ayudante. Tiene que hacer ingresar al paciente al cual debe preparar adecuadamente. Tiene que confeccionar adecuadamente la historia clínica y presentar el caso y la técnica quirúrgica ante el profesor asistente. No pueden iniciar ningún tipo de trabajo si no cuentan con la aprobación del profesor asistente. De lo contrario, ese trabajo práctico no se va a considerar tampoco. Tienen que ejecutar esas medidas preoperatorias que ustedes seguramente ya deben conocer, pero que tienen que ver fundamentalmente con la preparación del paciente, el aislamiento del campo operatorio, la aseptización. Tienen que aplicar adecuadamente las técnicas anestésicas y las técnicas de exodoncia y, por supuesto, establecer las medidas posoperatorias y las indicaciones al paciente. No podemos desentendernos del paciente una vez efectuado el acto quirúrgico. Yo sé que el paciente nos ayuda en cuanto a que nos permite llevar adelante nuestra actividad clínica y poder de ese modo cumplimentar con las exigencias, pero tengamos el mayor de los respetos porque se trata de un ser humano, se trata de una persona que tiene todo lo que un ser humano tiene en estos momentos, sus problemas, sus temores y todas las dificultades que debe afrontar cotidianamente al igual que nosotros, ¿verdad? Eso es lo que tiene que ver con el alumno. Y el docente, proporcionalmente, les va a autorizar el caso y la actividad clínica que van a desarrollar, va a supervisar el desempeño del alumno aportando en todo momento, yo les aseguro, que todo el personal de la cátedra, pero sobre todo cada uno de sus profesores asistentes, van a aportar toda su colaboración, nunca van a estar solos en el desarrollo de la actividad clínica. Va a aprobar o reprobar el trabajo clínico realizado por el alumno, según las circunstancias, según su criterio, según lo que pueda recapitular y recabar de la labor clínica efectuada, va a aportar las correcciones y sugerencias para futuras experiencias, porque el tema de aportar sugerencias no implica solamente aportar sugerencias cuando el trabajo ha sido reprobado. Aún siendo aprobado el trabajo práctico, siempre vamos a estar dispuestos a probar sugerencias, a compartir con ustedes experiencias clínicas y situaciones que hayamos vivido y que pueden ser de beneficio para todos ustedes. El docente va a sentar la práctica realizada, como decíamos al comienzo de esta clase, en la ficha individual, para lo cual tiene que estar perfectamente asentado también en la historia clínica, y va a establecer pautas para futuras actividades a desarrollar en prácticos sucesivos. Esto, por supuesto, dicho en términos muy generales, esto también se los van a proveer los profesores asistentes para que ustedes lo puedan tener. Vamos a realizar entonces, y como lo decíamos en un comienzo, técnicas anestésicas. Anestesias infiltrativas terminales, como las que ustedes están observando para determinados casos, y vamos a realizar también técnicas anestésicas regionales al nervio dentario inferior lingual, al nervio dentario anterior, a los nervios dentarios posteriores, al nervio esfenopalatino, al nervio palatino anterior. Todas técnicas anestésicas que están desarrolladas en las clases grabadas, en las primeras clases grabadas en la plataforma virtual. Y vamos a realizar extracciones dentarias. Ese es el otro eje temático. Pero en casos excluyentemente determinados, clínica y radiográficamente, de elementos dentarios que deben ser extraídos. Es decir, cuando se han agotado completamente aquellos procedimientos, aquellas posibilidades terapéuticas para conservar elementos dentarios en la cavidad bucal. Casos que tienen que estar autorizados por el docente, lógicamente, a través del examen clínico y radiográfico, pero hay algo que también debemos destacar. No se va a autorizar ninguna extracción de elementos dentarios sanos o factibles de conservar. Muchas veces el paciente dice, yo quiero extraerme tal pieza dentaria. Hay que explicarle, chicos, que lo nuestro no es un hospital, no es un centro asistencial, es una escuela. Estamos cumpliendo una función docente. Por lo tanto, no podemos autorizar la extracción de elementos dentarios sanos. Muchas veces se van a dar con esas situaciones de pacientes que concurren a la cátedra derivados, entre comillas, por mecánicos dentales que ejercen ilegalmente la profesión
y que los manda para que le hagan extracción de todos los elementos habidos y por haber, para luego efectuarles clandestinamente algún trabajo de prótesis, para lo cual no están habilitados. Hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, ni elementos dentarios sanos, o cuando el docente considere que ese elemento no está para ser extraído, tampoco elementos paradentóxicos, porque lógicamente un elemento que se mueve de un lado al otro no aporta absolutamente nada desde el punto de vista docente y desde el punto de vista de la experiencia que nosotros queremos inculcar. O elementos temporarios que son extraídos ya en quinto año en la cátedra de odontopediatría, ¿verdad? Vamos a llevar adelante extracciones dentarias por vía alveolar, también denominadas extracciones simples, que a mi criterio debieran denominarse extracciones por vía alveolar, porque lo de simple a veces es relativo, a veces no son tan simples. Como casos perfectamente determinados clínico y radiográficamente, como esto, es decir, donde se cuenta con la posibilidad de aplicar convenientemente los bocados de una pinza, donde contamos con un remanente dentario suficiente, donde no contamos con patologías diversas o dilaceraciones o todo tipo de anomalía radicular que condicione otra técnica que también vamos a realizar a lo largo del año, que son la técnica de colgajo con alveolectomía, en casos indicados como este, donde lógicamente ya la aprehensión con una pinza se hace sumamente dificultoso o imposible, o casos radiográficos como los que ustedes están viendo, con marcadas dilaceraciones, marcados remanentes socavados por proceso de caries, donde no existe la posibilidad de acceder convenientemente con el instrumental. Esto que ustedes están observando, que son extracciones por odontosección, lamentablemente no vamos a contar ni con las posibilidades técnicas de realizarlas, en virtud de que por el tema de la pandemia, la aerosolización permanente que ocasionan las turbinas, ese polvillo que levantan permanentemente, bueno, se contrapone con todo principio de bioseguridad y de prevención de contagios masivos, ¿verdad? Pero además vamos a contar con muy poco tiempo, por lo tanto, el realizar extracciones o alguna extracción por odontosección, como lo veníamos haciendo previo a la pandemia, lo vamos a dejar un poquito en stand-by como una posibilidad, y si no, lo veremos en alguna demostración, quizá por parte del docente o en algún video que le podamos ofrecer. Lamentablemente nos tenemos que estructurar y adaptar a esta nueva situación. Y entonces, y esto no se hagan problemas si no lo pueden copiar, también se los vamos a proporcionar vía WhatsApp, hay requisitos que nosotros hemos establecido para acceder a la regularidad de la asignatura. En cuanto a lo que hace a la cantidad de actos quirúrgicos exigibles, hemos tenido que reestructurar todo esto también, reducir la cantidad de actos quirúrgicos. Entonces, nos vamos a limitar a 10 extracciones por vía alveolar, o extracciones simples, 5 en cada maxilar, donde las vamos a distribuir del siguiente modo. En el maxilar superior, un elemento anterior, que puede ser central, lateral o canino, dos premolares, que pueden ser primero o segundo, y dos molares, que pueden ser primero, segundo o tercer molar. Lo mismo en el caso del maxilar inferior. Es decir, 10 extracciones por vía alveolar distribuidas de esta manera. Vamos a realizar y le vamos a exigir 3 extracciones por colgajo con alveolectomía. Una en el maxilar superior, ya sea en el sector anterior o el sector posterior, una también en el maxilar inferior, sector anterior o sector posterior, y la tercera en cualquiera de los dos maxilares y en cualquiera de los dos sectores. Y por supuesto dejo acá con signo de pregunta y con color rojo la extracción por odontosección, que si la pudiésemos hacer, podrá ser o en el maxilar superior o en el maxilar inferior. Esto es lo que atañe a los actos quirúrgicos referidos a las extracciones dentarias, pero también vamos a realizar técnicas anestésicas. No les vamos a exigir una cantidad predeterminada, preestablecida de anestesias infiltrativas, terminales, pero sí vamos a tener que realizar mínimamente 4 anestesias regionales al nervio dentario inferior y una técnica regional al nervio dentario anterior, a los nervios dentarios posteriores, al nervio palatino anterior y al nervio esfenopalatino. Y en este sentido, yo les voy a recomendar lo siguiente, que aprovechen los casos quirúrgicos para efectuar las técnicas anestésicas. Por ejemplo, si ustedes van a realizar la extracción de un elemento anterosuperior, pueden realizar la anestesia regional al nervio dentario anterior y al nervio esfenopalatino. Entonces ahí cumplimentan
con la exigencia de la pieza dental a extraer y de la anestesia que se requiere, de la anestesia que se exige. Lo mismo si se trata de un molar superior. Pueden realizar la anestesia regional a los nervios dentarios posteriores y al nervio palatino anterior, y de ese modo logran la insensibilización suficiente para ejecutar correctamente el acto quirúrgico y cumplimentan con la exigencia del mismo y de la técnica anestésica correspondiente. Nosotros les hemos recomendado y les hemos exigido una guía de trabajos prácticos de la cual me enorgullezco de haber sido uno de sus autores, conjuntamente con el profesor Jorge Marcelo Gilligan, una guía de trabajos prácticos que estuvo en vigencia desde el año 2011 hasta este año. Pues bien, esta guía ya no va a tener ninguna aplicación, ustedes van a inaugurar, van a ser los primeros en contar con esta nueva guía de actividades prácticas, la cual es de mi autoría, y que la misma debe ser completada de manera obligatoria para acceder a la regularidad de la asignatura. Esta guía de trabajos prácticos es una herramienta didáctica muy importante, es una apoyatura didáctica muy importante, porque en ella ustedes van a encontrar cuestionarios, actividades, gráficos, esquemas que van a contribuir a asentar, a afianzar conocimientos aplicables a la clínica en base a los conocimientos teóricos adquiridos. Es una guía de trabajos prácticos que yo creo les va a ser de suma utilidad. Para mí ha sido una gran satisfacción poderla realizar. La he hecho en beneficio del estudiantado, pero al igual que con el libro, yo quiero aclarar algo muy, pero muy importante. Por favor, esta guía de trabajos prácticos solo representa una herramienta didáctica, por lo cual su autor, es decir, quien les habla en este momento, yo, el profesor doctor Adrián Gustavo Ulfon, no percibe beneficio económico alguno. ¿Está claro? La totalidad de los derechos de autor los he cedido a la asociación cooperadora de nuestra facultad, quien la va a proveer, quien la va a comercializar a un precio muy módico, simplemente para cubrir los gastos que demanda la impresión de este ejemplar. Les reitero, la guía es obligatoria, tiene que contar con la aprobación final de cada profesor asistente para que ustedes puedan acceder a la regularidad de la asignatura. ¿Está claro? Yo prefiero simplemente mencionar este detalle, que he cedido los derechos a la asociación cooperadora, a nuestra facultad. No quiero tomarme el trabajo de mostrar la nota que presenté en su momento, en el mes de marzo, ante la Secretaría Académica de nuestra facultad, precisamente resignando estos derechos económicos, la cual fue aprobada en su momento por el honorable Consejo Directivo de nuestra facultad. Pero simplemente les digo esto, es una herramienta didáctica muy, pero muy importante. No es un manual de cátedra, pero es una herramienta didáctica complementaria de gran valor didáctico para complementarla con la labor clínica. Y vamos a realizar exámenes parciales. No se me cansen, ya terminamos. Vamos a realizar 3 evaluaciones acumulativas en fechas que vamos a designar y que les vamos a informar, porque tenemos que consensuar con otras cátedras para no superponer con parciales de otras cátedras. Se va a realizar en el horario de trabajos prácticos en las respectivas salas clínicas, va a ser receptado por los respectivos profesores asistentes y la modalidad va a ser oral presencial. No va a ser un examen escrito en un aula con opciones múltiples, va a ser oral. Y van a ser 3 evaluaciones acumulativas. Y esto es muy importante destacarlo. En primer lugar, vamos a realizar el primer parcial con modalidad teórica y vamos a abarcar las 2 primeras unidades, es decir, la de anestesia local y la de exodoncia. Por eso les recomiendo que vean, que presencien las clases virtuales, las 9 primeras donde están estas unidades, que son las que luego se van a recetar en el primer examen parcial teórico. El segundo parcial va a ser teórico práctico, a diferencia del anterior, es decir, que además de lo teórico, van a tener que efectuar una actividad evaluativa sobre paciente, un trabajo práctico que además se va a considerar dentro de las exigencias y en consecuencia vamos a incorporar las unidades 3, 4 y 5, es decir, la de extracción por colgajo, por odontosección, extracción de raíces, sumadas a las unidades anteriores porque son parciales acumulativos.
Y el tercer parcial, que va a ser un parcial teórico, que va a abarcar ya las unidades finales que conciernen a los elementos etarios retenidos, más las unidades anteriores. Es decir, chicos, si ustedes toman esto en consideración, estudiando convenientemente durante todo el año, con ese último parcial ustedes ya van a tener vista toda la asignatura, van a estar en condiciones de dar examen, sin ningún tipo de duda, yo se los garantizo. Ese es el motivo por el cual realizamos parciales de este tipo, acumulativos. Y vamos a tener ciertos requisitos respecto a los mismos, porque para la regularidad no van a poder tener una calificación inferior a 4 puntos, se va a poder recuperar solamente un examen parcial, nada más, y el promedio de exámenes parciales no tiene que ser inferior a 4 puntos. De lo contrario, se pierde la regularidad. No pueden tener un parcial aprobado. Entonces, si tenemos que resumir los requisitos para la regularidad de nuestra asignatura, tienen que cumplimentar y aprobar el 100% de los trabajos prácticos exigidos, no pueden tener más de 4 inasistencias en el ciclo lectivo debidamente justificadas, la nota promedio de exámenes parciales no puede ser inferior a 4 puntos, y esto final que es muy importante, el concepto final del docente no puede ser inferior a 4 puntos. De esto se va a sacar una calificación final que va a ser la calificación cuantitativa que va a representar la condición final de cada uno de ustedes, y en tal sentido quiero anunciarles, porque me lo han preguntado muchas veces, que en nuestra cátedra no hay promoción de la asignatura. A partir de todos estos protocolos y estas reducciones, hemos quitado la promoción de la asignatura. Vamos simplemente a tener la condición final de alumno regular o de alumno libre. El alumno regular, en condiciones normales, rinde un examen teórico final sobre 3 bolillas sorteadas del programa de la asignatura. En la actualidad, estamos tomando los exámenes finales de manera virtual, a través de la plataforma virtual, con un cuestionario de 50 preguntas, con 4 opciones, que es un sistema muy práctico, muy efectivo, y tenemos la esperanza de volver a la presencialidad y a este tipo de exámenes ya a partir del año próximo. Por ahora los exámenes finales son de manera virtual, como el que hemos tomado esta mañana, bastante lamentable, se ha dicho de paso. Aquellos alumnos que resulten, espero que no, en condición de libres, ahí sí tienen que rendir un examen teórico final presencial sobre 4 bolillas sorteadas del programa de la asignatura, tienen que rendir un examen práctico de reconocimiento de instrumental y además tienen que rendir un examen práctico sobre paciente debiendo resolver un caso de extracción por odontosección previamente presentado ante el tribunal examinador. Es decir, aquel alumno que no alcance la regularidad, nosotros siempre le recomendamos que no pierda su tiempo y que vuelva a recursar la asignatura, que es lo que más le conviene. Nosotros bregamos por tener, y gracias a Dios así lo hemos conseguido, felizmente, de tener la menor cantidad posible de alumnos en condición de alumnos libres. No queremos que esto suceda. Queremos que el alumno finalice su curso por nuestra cátedra en las mejores condiciones y al mismo tiempo en las condiciones de poder desenvolverse mínimamente y en condiciones muy básicas en su futura vida profesional. Tengan en cuenta que el examen final del alumno en condición de libre, cada una de las instancias que recién acabo de mencionarles, teórica o práctica, es eliminatoria. Por lo tanto, es un examen que no resulta fácil de aprobar. Y nos vamos a poner en camino de esta manera, vamos a iniciar este arduo camino, difícil camino, pero que lo hacemos con todo el entusiasmo del mundo, esperando que al finalizar el mismo lleguemos todos a buen fin. Tengamos en cuenta y tengan en cuenta que el personal de la cátedra está a vuestra entera disposición y no duden en consultarnos para lo que ustedes necesiten, porque ejercemos esta actividad tan noble que es la docencia porque tenemos una profunda vocación por ella y por eso la venimos desarrollando desde hace tantos años. Esto me lo obsequió un exalumno, hoy colega, y yo lo traigo aquí porque realmente me gustó muchísimo. Dice que estudiar
No es cuestión de tiempo, y yo comparto plenamente esto. Es cuestión de esfuerzo, no de tiempo. Por eso yo les digo, chicos, hagamos un esfuerzo entre todos. No podemos nosotros estudiar por ustedes, ya hemos pasado por esa etapa. Acostúmbrense a estudiar un poquito cada día. Tienen la posibilidad de observar las clases virtuales en su casa, en el momento que más les convenga. Consultarnos las veces que ustedes quieran y entre todos hagamos un año lectivo fructífero y productivo para todos. Y por favor, cuidémonos. Cuidémonos porque esto no se ha terminado lamentablemente. Todavía vamos a tener que lidiar lamentablemente con esta desgracia por un tiempo más. Y vacunémonos, por favor. No dejen de vacunarse. Es algo que siempre le voy a sugerir a todo aquel que tenga la posibilidad de conversar conmigo sobre este tema. Yo les deseo la mayor de las suertes y el mayor de los éxitos, pero a mí me gusta más hablar de éxito que de suerte, porque suerte, chicos, necesitan los mediocres. En cambio, éxito es lo que requiere la persona que vale. Y sepan que el éxito no es más que la suma de pequeños esfuerzos que se repiten cada día. Les agradezco muchísimo, espero que haya sido de utilidad para todos ustedes, que esto sea realmente fructífero. Ya nos vamos a conocer personalmente, seguramente a lo largo de nuestro transitar por la cátedra. Estoy a disposición de ustedes si me quieren formular alguna pregunta, para lo que ustedes quieran. Y de lo contrario, todo lo demás largamos a pleno nuestra actividad clínica a partir de la próxima semana. A ver si me han dejado. Acá me pregunta Candela Menéndez, ¿tenemos que llevar un kit descartable o no es necesario para la primera clase? Para la primera clase no es necesario, chicos. Para la primera clase no, porque no vamos a desarrollar una actividad clínica sobre pacientes. Candela, no es necesario. Me pregunta Francina Tosco, gracias, profe, se entendió todo, muchas gracias a ustedes, chicos, al contrario. Les agradezco a todos la presencia, espero haber sido claro, no haberlos aburrido mucho y que esto les haya resultado de utilidad. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra inquietud? Estoy a disposición de ustedes. Claro, doctor. Me encantó. Sí, los materiales los vamos a subir al aula virtual. Anteriormente estaban en el transparente de la cátedra, los vamos a poner también en el transparente de la cátedra para que ustedes lo puedan ver. Así que lo que ustedes necesiten lo van a tener. Cada profesor asistente seguramente va a armar junto con ustedes un grupo de WhatsApp a través del cual hoy la tecnología nos permite comunicarnos mutuamente. Yo les voy a proporcionar todas estas diapositivas que les he mostrado con exigencias, con bibliografía, etcétera, etcétera, para que se las pasen a ustedes, y les vamos a poner la lista de instrumental, me comprometo a hacerlo. ¿Alguna otra pregunta? Si no, vamos preparando la cena, ¿qué les parece? Debemos estar todos muy cansados, ¿verdad? Nada más. Agradezco al personal de la cátedra, a mis compañeros de trabajo, que me apoyan, que me vienen apoyando en todo, porque esto también les aseguro que es una experiencia nueva para mí. Si bien es cierto, vengo realizando las tareas que son compatibles con la de un profesor titular desde el año pasado, pero oficialmente soy profesor titular de la cátedra desde hace 2 meses, y conjuntamente con el doctor Lena, el profesor adjunto, y con todos los profesores asistentes, sé que vamos a llevar adelante un fructífero año lectivo 2022. Chicos, los saludo. Que sigan ustedes todos muy bien. Cualquier necesidad me pueden escribir a mi correo institucional, me pueden encontrar a adrian.ulfon@unceduar, donde les responderé cualquier inquietud o cualquier inconveniente que puedan llegar a tener. Me despido de ustedes, será hasta cualquier momento. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Gracias. Chao. Chao, gracias. Gracias.